¿Cuánto tiempo ha estado usted en la Unión Soviética, señor Unos Gallego? 5 años fue esto. ¿Вы понимаете, что я говорю? Да я понимаю, Галдичину. Está claro que, aunque haya olvidado muchas cosas, no ha olvidado el idioma ruso. Ah, no, es un idioma hermosísimo y... Que los miembros de los partidos comunistas que ejercen el poder en países donde no funcionan otros partidos y donde en consecuencia el partido único, al identificarse con el Estado, sí debería ser el reflejo de la sociedad. La decisión del Partido Comunista de España de renunciar al leninismo en el Congreso de 1978 era una estrategia de don Santiago Carrillo, que consideraba que la vinculación del Partido Comunista de España con el Partido Comunista único del régimen de la Unión Soviética, la seña de identidad del PC en los años 30, en los años 70 y 80 estorbaba más que otra cosa, porque la gente que podía simpatizar con el comunismo lo hacía principalmente por el símbolo de rebeldía que tenía contra el franquismo y el imperialismo, pero no porque simpatizara y quisiera en España un régimen bajo el modelo soviético. ¿Es verdad que en la Unión Soviética no le dejaban fumar? No, en la Unión Soviética me dejaban fumar. En un momento dado no me dejaron hablar, es otra cosa. Este era al menos el análisis de don Santiago Carrillo, pero no era compartido por otros dirigentes del PC que consideraban que distanciarse de la URSS era hacer una cesión a los imperialistas. Eso ya había provocado la marcha o expulsión de algunos de los prosoviéticos más destacados, como don Eduardo García o don Enrique Lister. Del Elba, Enrique Lister, todo es real menos el socialismo. No es el socialismo que queréis vosotros y no es el socialismo que quiere Carrillo. Santiago Carrillo en la Universidad de Yale dijo que el Partido Comunista abandonaba el marxismo-leninismo, ¿no? Entonces se abrió un debate tremendo en el seno del partido hasta el 9º Congreso, en donde una parte se definía como marxista-leninista y otra parte se definía como marxista-revolucionaria, ¿no? O sea, las sutilezas, pues ya se puede imaginar cómo era aquel debate, ¿no? Pero don Ignacio Gallego, considerado el más carismático de los dirigentes prosoviéticos, se quedó en el Partido Comunista de España. De hecho, Jorge Semprún, en su libro que hace de Memorias de Federico Sánchez de 1979, ya se pregunta por qué don Ignacio Gallego sigue en el PC si él tiene claro que es poco menos que un agente al servicio de los rusos. Al final, cuando estalla la crisis del PC tras el debacle en las elecciones de 1982 y empieza la guerra entre el sector de don Santiago Carrillo y el sector de don Gerardo Iglesias y don Julio Anguita, don Ignacio Gallego dice que no quiere saber nada de esa batalla y hace un comunicado diciendo que tanto unos como otros, tanto el sector del señor Carrillo como el sector de los señores Iglesias y Anguita, es culpable de estar destruyendo el partido. Por lo que anuncia que se va y crea su propio partido comunista, que este sí se definirá como leninista y será lo que los medios catalogarán como prosoviético. Esta vez sí conectado con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Ignacio Gallego crea ese nuevo partido desde posiciones internacionalistas basadas en una posición prosoviética. Ignacio Gallego, que dimite de sus cargos en el Partido Comunista Español para impulsar el partido prosoviético, llamémoslo así, prosoviético. A mí ni me ofende ni me halaga el que se me llame prosoviético. Realmente lo que yo soy, lo que yo quiero que sea el partido en el que milito, es partidario de lo que nosotros denominamos internacionalismo. Internacionalismo en nuestra época. Pero esto del internacionalismo también parece sonar mal. El nuevo partido nació en medio de una componenda judicial, porque primero intentó que se llamara Partido de los Comunistas Españoles o Partido Comunista Español, pero el Partido Comunista de España consideró que eso atentaba contra el nombre que ellos tenían registrado. Al final el pleito lo ganó el PC y al final el partido del señor Gallego tuvo que llamarse Partido Comunista de los Pueblos de España, PCPE. Pensamos que hoy día se han puesto de manifiesto que el eurocomunismo no tiene posibilidades de tener una actuación propia, porque o se es socialista o se es comunista, frente a los amigos euros que, lamentándolo o no lamentándolo, están desapareciendo. Con don Ignacio Gallego en aquel partido hubo figuras como el catalán don Pere Ardiaca, que se había adelantado creando una escisión prosoviética en Cataluña, el Partido de los Comunistas de Cataluña, que ahora se convertía en el referente catalán del nuevo PCPE. En Canarias, el señor Sagaseta sería el líder del PCPE. Mientras que en Madrid, las figuras más destacadas del PCPE serían don Ángel Pérez y don José Antonio Moral Santín. Entonces nosotros fuimos expulsados, formamos el PCPE
que fue la fusión de todo un montón de escisiones del Partido Comunista de España, y Ignacio Gallego, que era secretario de organización del Partido Comunista de España, salió del PC y encabezó el PCP. Ya se nos denominaba prosoviéticos, y dentro de aquella defensa que hacíamos, la denominación del partido como marxista-leninista, pues estaba pues la relación con lo que era el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Movimiento Comunista Internacional. Había tres fuerzas comunistas: el PC, mayoritaria, el PCP, que es una escisión favorecida por la Unión Soviética, y el Partido del Trabajo de Santiago Carrillo, que fue por el que fue expulsado, porque creó un partido estando todavía en el PC. Aunque, probablemente, la afiliada más conocida del PCP fue la antigua actriz Marisol. El periodista don Antonio Álvarez Solís, el que fue el primer director de Interview, fue el jefe de prensa del PCP. Por ejemplo. ¿Quién forma parte del comité central de ese nuevo partido? Bueno, hay 101 miembros y el secretario general es Ignacio Gallego, y después, pues bueno, hay una serie de comunistas importantes, como está Román, como estaban... En el primer congreso del PCP se dieron vivas directos a Marx, a Engels y a la Unión Soviética, por lo que era habitual cuando se entrevistaba a miembros del PCP, como el propio señor Gallego o el señor Álvarez Solís, que se les preguntara las contradicciones que podía tener decir que defendías la libertad, pero apoyar al régimen de la Unión Soviética de partido único. Ahora lo que digo es que sin llegar al paraíso, ya la vida empieza a ser mucho más soportable, mucho más agradable, cuando no hay una persona que es dueña de otra, cuando no hay una persona que tiene que trabajar para otro. ¿Prefiere que lo sea el partido en lugar de una persona? No, el partido tampoco, el partido no tiene por qué explotar el mecanismo. El sistema, pues tampoco. Yo creo que los sistemas deben ser sistemas en los que no haya nada más que trabajadores, manuales e intelectuales, por supuesto. ¿No me estará hablando de la Unión Soviética ahora, o sí? Pues yo creo que en la Unión Soviética solo hay trabajadores. Y eso no quita el que se pueda criticar todo lo criticable y que haya 1000 defectos y errores. Criticarlo aquí se refiere. Criticar a la Unión Soviética aquí, no allí. En la entrevista que doña Mercedes Milá hizo al señor Álvarez Solís, jefe de prensa del PCP, le preguntaba cómo era posible que él publicara artículos en defensa de los homosexuales en Cataluña, pero a la vez estuviera apoyando un régimen como Cuba, donde los soldados homosexuales eran expulsados del ejército e internados en campos. ¿Apoya la revolución de Castro en este sentido? Hombre, claro. Bueno, entonces yo no entiendo por qué usted ha escrito este artículo en el periódico. El problema de Castro, entre otros muchos, con los homosexuales es muy serio. Entonces usted está aquí condenando hoy, o tú estás condenando hoy, el caso de Günther Kiesling, que es el general alemán al que se le acusa de homosexualidad. Ahí también hay unos arrastres culturales de ciertos pueblos. Oye, también heredamos pueblos con unas culturas. Los comunistas no somos todos iguales. Es decir, hay un comunista cubano y hay un comunista andaluz. Al final, PCP y Partido Comunista de España volvieron a aliarse al crearse la coalición Izquierda Unida en 1986. Desde el primer momento de la creación de Izquierda Unida, don Gerardo Iglesias intentó que el PCP volviera a integrarse en el PC, o si no, al menos don Ignacio Gallego, por la carga moral que tenía que él lo hiciera. Lo que hay sobre la mesa en este instante es una OPA hostil del PC al PCP, OPA hostil que consiste en atraer a un grupo de militantes del PCP, en darles entrada en el PC y en presentar esto como la unidad de los comunistas, que el paso de un grupo de militantes, incluso el paso de Gallego, si llega a producirse, no va a ser la unidad. Pero no fue hasta que llegó don Julio Anguita a la Secretaría General del PC el que decidió que aunque el señor Carrillo nunca volvería al PC, sí podía volver don Ignacio Gallego. En el famoso manifiesto de unificación o de proyecto de unificación con el PCP hablabais de la lucha armada como forma. Bueno. Y ese documento dice que en el avance hacia el socialismo y en la defensa del orden establecido se puede apelar, dice, incluso a la violencia para defender. No se habla la expresión lucha armada. Lo curioso es que la reunión en la que se decidió que el señor Gallego volviera al Partido Comunista no fue en Madrid, fue en Moscú. Y don Julio Anguita tuvo que ir a la Unión Soviética para pedir su autorización para que el líder del PCP pudiera volver al PC. Aquí el señor Carrillo escribió en su último libro que la fusión del PCPE
en su reintegro con el PC, con usted ya secretario general, fue forzada por la Unión Soviética y que al señor Gallego le supuso parte una humillación. En absoluto, porque yo fui con el señor Gallego en la Unión Soviética, la única vez en mi vida que he estado en la Unión Soviética. Y fui ella a arreglar lo que la Unión Soviética hizo de malo. Allí lo arreglamos, sí, efectivamente. Don Ignacio Gallego murió poco después. Según don Santiago Carrillo, don Ignacio Gallego le dijo antes de morir que se había ido del PC cuando se lo ordenaron los soviéticos y había vuelto al PC cuando se lo ordenaron los soviéticos, y que sentía que le habían exprimido toda su vida como un limón. Y se ha guardado un minuto de silencio por su muerte. La capilla ardiente con los restos mortales de Ignacio Gallego ha quedado instalada este mediodía en el Tanatorio de Madrid. Allí se han dado cita a antiguos compañeros de lucha, entre ellos Santiago Carrillo, quien ha recordado que a pesar de las discrepancias ideológicas, él y Gallego siempre lucharon en el mismo lado. Ignacio Gallego será enterrado el lunes en el Cementerio Civil de Madrid. Luego, cuando cayó la Unión Soviética, la Fiscalía rusa informaría al gobierno español de todos los pagos que constaban que había hecho la Unión Soviética o la KGB al señor Gallego, en teoría, para financiar al PC cuando era secretario de organización, que el PC dijo que eso se había producido de espaldas a ellos y que ellos no sabían nada, que era cosa en todo caso del señor Gallego. El fiscal general del Estado de entonces, que era don Carlos Granados, tuvo que comparecer en el Congreso para explicar un poco qué les habían dicho los rusos de aquellos supuestos pagos del Partido Comunista de la Unión Soviética al Partido Comunista de España. En ella se expresan en los siguientes términos. Estimado señor fiscal general, la Fiscalía General de la Federación de Rusia solicita asistencia jurídica con motivo de la instrucción del expediente penal número 18/6220-91 acerca de la sustracción ilegal por la dirección del CC del PECUS de recursos de divisas pertenecientes al Estado y su desplazamiento al extranjero. Los encargados de la instrucción reunieron pruebas fehacientes de que durante un largo periodo de tiempo, por orden de miembros del Politburó del CC del PECUS, del Banco Estatal de la URSS se sustraían cantidades de divisas en efectivo no pertenecientes al PECUS. Las divisas se llevaban ilegalmente al extranjero, donde se entregaban a los líderes de partidos que seguían la misma ideología que el PECUS, incluido el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de los Pueblos de España, el Partido de los Comunistas de Cataluña y la Federación de Madrid de las Comisiones Obreras. ¿Por qué oigo en todos los lugares que ese dinero que en gran o pequeña cantidad va a necesitar su partido va a venir de la Unión Soviética? Porque eso se ha dicho siempre. Los comunistas siempre vivimos con el oro de Moscú. Yo desde muy joven sé que estoy rodeado de oro, envuelto de oro. Nunca he tenido una peseta, siempre he vivido pobremente. Sus adversarios se refieren a que el partido vive con el oro de Moscú, no que cada uno de los miembros del partido vivan del oro de Moscú. Usted me entiende perfectamente, sí. Y no se me salga por la tangente. Puedo asegurarle que este partido que nosotros estamos levantando no tiene oro de Moscú. Las acciones de los miembros del Politburó del CC del PECUS se califican por la Fiscalía General de la Federación de Rusia como ilegales, dirigidas a apropiarse de bienes estatales en los intereses de la organización del partido y causantes de daños materiales. La realización de investigaciones concernientes a súbditos españoles en el territorio de España es motivada por la necesidad de verificar la versión de que parte de recursos estatales de los que se apropió ilegalmente el PECUS pueden encontrarse actualmente en cualquier forma en poder de las organizaciones que los recibían. Sin embargo, la derecha mediática no hizo mucha sangre con este tema, ni contra el Partido Comunista, ni contra Izquierda Unida, ni contra el señor Gallego. Porque por aquella época el objetivo prioritario de la derecha mediática era destruir a don Felipe González. Es más, de hecho, la derecha mediática en aquella época hablaba bastante bien de Izquierda Unida y de su entonces líder, don Julio Anguita, porque entendía que dar aire a Izquierda Unida le podía quitar votos al PSOE, que era el enemigo a batir. El señor Ángel Pérez y el señor Moral Santín ocuparían cargos muy relevantes en Izquierda Unida. Don Ángel Pérez llegaría a ser líder de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid y el señor Moral Santín llegaría a ser consejero en Caja Madrid y vicepresidente de Bankia, representando a Izquierda Unida. Hoy los dos están fuera de Izquierda Unida por motivos que merecerían ser tratados en otra pieza. Y sobre la que nunca los reguladores, ni la supervisión, ni las inspecciones habían dado ninguna señal de alarma, ni sobre la que nosotros tuviéramos ningún tipo de indicio o alerta de que las cosas se estaban haciendo mal. ¿Y José Antonio, devolver el dinero?
Usted no lo piensa. Vamos a ver, la devolución del dinero tendrá que ser el resultado de un procedimiento jurídico y no de planteamientos subjetivos, porque eso es el resultado de un trabajo también. En el caso del señor Moral Santín se dio de baja cuando avanzó el proceso judicial por el cual acabó condenado a prisión, y en el caso del señor Pérez, él junto con toda la Federación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid fueron expulsados poco después de que llegara al mando don Alberto Garzón. Cuando el compañero Garzón dice que yo soy responsable político de los desmanes de Bankia, sabe que está mintiendo como un bellaco. Bellaco políticamente. Le pediría que se cuide de los que le halagan. Créeme, Alberto, he conocido muchos y son auténtica escoria. Como otra anécdota, el nieto del señor Gallego, que creció en la Unión Soviética, escribió un libro que es uno de los alegatos más temibles de cómo fue para muchos una adolescencia en aquella Unión Soviética que su abuelo consideraba idílica. Pero a mí me gusta la hoz y el martillo, es un símbolo de trabajo. Me gusta la letra de la Internacional, que evoca cosas que están en el recuerdo de muchos millones de gentes en el mundo y que habla de esperanza, de liberación del hombre, de todas esas lacras del capitalismo. Queda claro que nieto y abuelo tienen una visión muy diferente de lo que era la URSS.